Primípara que consulta en la semana 32 de gestación por dolor epigástrico y cefalea occipital. Dolor epigástrico y cefalea occipital. La tensión arterial es de 160 a 110. Se solicita una analítica de control con resultados de TGO 189, TGP 208 y LDH 1532. Bilirrubina total aumentada y plaquetas 65.000. Se trata probablemente de, ya saben, un síndrome HELP. El problema con el síndrome HELP es que estos pacientes pueden hacer isquemia hepática, y la isquemia hepática generalmente traduce la elevación de las enzimas hepáticas. Por eso es que se eleva la TGO, las bilirrubinas y la LDH. Y esta isquemia hepática puede generar la presencia de un hematoma. Estos hematomas algunas veces son contenidos o algunas veces se rompen. Y ahí es donde viene la catástrofe, y ahí es donde los del frente nos están llamando, ¿ya? Nosotros hemos, hace 2 o 3 meses creo, nos llamaron, estamos en la guardia y nos llaman porque habían hecho cesárea a una paciente que le habían mandado, si no me equivoco, de Junín. 2 pacientes vimos en este periodo, de hace 2 meses yo. Entonces era una gestante, perdón, tenía 26 años aproximadamente y había hecho un HELP, ¿ya? Y la habían mandado por el HELP para que le hagan la cesárea en un hospital de mayor resolución. Le hacen el HELP y durante el procedimiento, recuerden que el hematoma, el hígado, un síndrome HELP es un hígado con todo proceso infeccioso, lo llamamos un hígado congestionado, susceptible ante cualquier mínimo roce, hace su hematoma o se revienta el hematoma. Es un hígado friable, ¿no? Friable significa que no podemos poner puntos, no podemos hacer nada. Entonces, le hacen la cesárea y lamentablemente esta paciente que cursaba con un hematoma hepático, durante el procedimiento se rompe el hematoma y empieza a sangrar, 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 sangrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es un packing hepático, ¿ya? Bueno, nosotros llegamos y efectivamente le han hecho el packing hepático. Pero el packing hepático se hace con gases y de manera ordenada, es lo que nosotros nos han enseñado, y nosotros hemos manejado más porque manejamos más trauma hepático. Entonces llegamos y esta paciente pues, tenía un gran hematoma en expansión en el segmento 8 y 7, que se iba hasta atrás. Estaba en expansión, el hígado ya parecía pues han visto las mazamorras cuando se coagulan, así. Y bueno, empezamos a sacar todas las gasas que habían puesto. Bueno, no es por Magdalena, espero que no me estén grabando, pero el packing se hace con gasa, no se hacen con campos, ¿ya? Y lo que sacamos fue un campo operatorio. Habían agarrado un campo operatorio y ¡guau! Le sacaron al hígado. Entonces recuerden que la primera maniobra para hacer hemostasia en el hígado es la maniobra Pringle. Ustedes agarran el hilo hepático, le hacen compresión, hacen el Pringle, empiezan a lavar, ver la zona de sangrado y luego hacen el packing. Parece fácil, ¿no? Agarrar, hacer el Pringle y después hacer el packing, pero a veces no lo es. Entonces hicimos el packing y recuerdo que le pusimos algo así como 26 a 30 gasas grandes, porque el hematoma era extenso, era un hematoma muy extenso y no cohibía, a pesar de que le pusimos 26 gasas, no cohibía el sangrado. Entonces cerramos a la paciente, ¿no? Y bueno, el problema es que lo que sucede cuando uno genera packing es la compresión y aumenta la presión intraabdominal. Entonces esta paciente, por dos cosas, o por el packing, como complicación, porque una complicación es la difusión de trombos, y el otro es que se demoraron, porque literalmente nosotros hacemos yoga, por ejemplo, los miércoles, día, noche, día, noche. Entonces, generalmente lo que hacen ellos es llamar al cirujano que lo operó, pero el siguiente turno de emergencia era el miércoles. Una semana no puede estar en packing, entonces tiene que estar mínimo 48 o 72 horas, después tiene que salir. El grupo, entramos nosotros un miércoles y el grupo lo sacó el lunes de su casa. Y cuando entraron a retirar el packing, por compresión del packing o por un trombo, pero la paciente además de había hecho una isquemia mesentérica, ¿ya? Y ya pues se definió la paciente. Le sacaron el packing, ya no sangraba nada, pero todo el intestino estaba totalmente isquémico. ¿Qué fue? ¿Un trombo o el packing? Generalmente cuando uno hace un packing y lo retira, ¿no? Como sucede con las isquemias no oclusivas, ¿no? Las isquemias no oclusivas pueden generar isquemias progresivas, pero regresa porque el intestino delgado tiene buena irrigación y colaterales. Yo creo que ha sido un trombo, se ha hecho una trombosis mesentérica que ha generado esta isquemia mesentérica
hace un mea culpa entre nosotros, con el colega que fuimos a hacer el packing, concluimos en que no pudo haber sido el packing, a pesar de que ha estado 5 días. Porque la compresión no pudo hacer tanto como para comprimir la mesentérica superior, no pudo haber sido tanto. Y luego vino pues otra paciente a la semana siguiente, igual con un hematoma hepático, un hematoma gigante, y ya le habían hecho la cesárea y el hematoma no se había roto. Pero estaba estable, con presión normal, pero hemoglobina cayendo, ¿no? Ella sí la llevamos al hospital. La llevamos al hospital y en el hospital la observamos. Pasó a cuidados intensivos, el paciente menos mal respondió a la terapéutica que le dieron, cobertura antibiótica para que no se infecte. El hematoma se contuvo, y este hematoma o va a ir a la resolución o simplemente va a ser una abscesión. Pero ya se opera una paciente no en condiciones de plaquetopenia, no en condiciones de SID, que es la coagulación intraocular diseminada, ya más estable. Entonces, la conducta, tanto en los hematomas traumáticos como en los eclápticos, es no tocar. Pero lamentablemente, ¿qué hacen cuando uno hace una cesárea? ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es empujar, ¿no? Y ahí es donde se genera el trauma. Entonces, siempre tener cuidado con los pacientes que tienen eclampsia, porque si hacen gel, va a haber cierto grado de sufrimiento hepático y es fácil. Simplemente tú le tocas el dedo al hígado y ya se hace un hematoma. Simplemente raspas y ya se hace un hematoma. El mismo hecho de palpar ya forma un hematoma en el hígado de un síndrome gel. Entonces, siempre tener cuidado. Colestitis intrahepática del embarazo, no. Infección vírica, parvovirus, tampoco. Síndrome SID. El SID puede ir asociado al síndrome HELP, ¿no? O a una preeclampsia, no necesariamente. La preeclampsia puede ir acompañada con una coagulación intravascular diseminada por deficiencia de factores de coagulación, ¿no? Hepatitis aguda, no. Entonces, esta paciente está haciendo un HELP. Y el manejo del HELP es el manejo del sacar el cuerpo extraño que está generando una respuesta autoinmune. Y en este caso es la gestación y la placenta. Ese es el tratamiento, ¿no? Y luego ya reponer, pues revertir todas las lesiones que ha tenido la paciente, ¿no? Y el HEP está asociado generalmente a pacientes o muy jóvenes o de mucha edad, ¿no? Y como la placenta por sí se comporta como un óvulo injerto, que la madre tiene que aceptarla y no generar autoanticuerpos contra esta placenta. Entonces las pacientes que tienen infertilidad y que se someten a gestaciones in vitro también tienen una alta posibilidad de desarrollar síndrome HELP, ¿no? Y eso le pasó a una señora que tuvo 40 o 45 años, creo, que se hizo se hizo tratamiento de fertilidad, le surgió el embarazo a los 42 años, creo que tenía, ahí en la maternidad, ¿ya? Y mellizos todavía. Y lo que era obvio, no era obvio, pero mayor frecuencia en embarazos gemelares, desarrolló un síndrome HELP. La señora hizo un hematoma hepático que lo manejaron bien en la maternidad, pero el problema fue que cuando hicieron el packing hepático, hicieron una laparotomía, ¿no? Y al cerrar la paciente hizo una evisceración, se evisceró, y al eviscerarse entraron nuevamente a sala, trataron de cerrar la pared abdominal, pero le pusieron para cerrar la pared abdominal otra cosa. Si un paciente se eviscera, ya no podemos volver a operarlo y cerrar la pared abdominal, tenemos que esperar a que todo el tejido baje el edema para poder cerrar, si no nuevamente se eviscera. Entonces, ahora están las famosas bolsas de Bogotá. Le dejamos la bolsa de Bogotá para evitar la exposición del intestino. Entonces, a esta paciente, en vez de poner una bolsa de Bogotá, le pusieron una malla de polipropileno que estaba sobre las osas intestinales, ¿no? Y le cerraron la piel nada más. No hay ninguna idea, ¿cómo van a volver una malla de polipropileno, una malla que no tiene que tener contacto con una víscera? Y esa malla de polipropileno lo que ocasiona es como cualquier tejido extraño en el intestino. ¿Qué es lo que va a generar? Perforación. La paciente se perforó, hizo una fístula y por eso llegó al hospital. Estuvo como 6 meses, creo, con toda la barriga abierta,
Finalmente se pudo cerrar por segunda intención, cerró toda la pared abdominal, pero luego de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses que no dio que no podía llegar a donde tenían las fotos. Pero ella tuvo buena evolución. La fístula cerró, ¿no? Y la pared abdominal ya se cerró. Y una evolución que no tienen otras pacientes que hacen lo mismo, que perforan y que se mueren, porque las fístulas son de intestino delgado, son de gasto alto y generan complicaciones posteriores, ¿no? Entonces todo eso le pasó a esta señora de 42 años por querer tener, y ya tenían hijos, ¿ah? Y todavía querer tener mellizos. Ahorita está feliz con sus mellizos probablemente. Pero hay factores de riesgo que me imagino que los ginecólogos les explican, pues, ¿no es cierto? Los embarazos en edad madura tienen bastante factores de riesgo. Entonces me acuerdo mucho de esto porque a los internos los colgábamos, porque hablábamos de preeclampsia, eclampsia, entonces ellos ya venían después de su tercera rotación, ya se olvidaban todo, pues, ¿no? Y siempre hablábamos de esta cosa con esta paciente. El tratamiento de las convulsiones de la eclampsia, el fármaco de elección entre los siguientes es, ¿qué es lo que utilizamos como fármaco de elección? El sulfato de magnesio, ¿no? Tanto como tratamiento como profilaxis, en las preeclampsias y en las eclampsias. Y idealmente, ¿no? Recuerden, en estos pacientes con preeclampsia podemos usar alfa-adrenérgicos y lo que no debemos usar son diuréticos. De ninguna manera utilizar diuréticos en pacientes con preeclampsia, de ningún tipo, ¿no? Gestante de 38 semanas que ingresa con trabajo de parto, dice. Durante el periodo de dilatación presenta cuadro de dolor brusco. A la exploración usted objetiva metrorragia escasa y aumento del tono uterino. A la palpación abdominal resulta muy doloroso. ¿Cuál sería el diagnóstico? Creo que esta pregunta está repetida. Ruptura uterina. El tono uterino aumentado ya nos habla de que puede estar haciendo un desprendimiento o un abruptio placentae, ¿no es cierto? Placenta previa, no. No hay dolor. Y muchas veces la placenta previa sangra sin estar en relación con el trabajo de parto. Desprendimiento de placenta, probablemente ese sea el caso. Corionominitis y rotura de vasos previos, ¿no? Una pregunta que ya se ha repetido, ¿no? Entonces la placenta se desprende espontáneamente antes de la hora del parto. Es lo que normalmente, antes de la hora, después era, ¿no? En realidad es 30 minutos después, lo ideal, 45 minutos, hasta 45 minutos podemos esperar a que se desprenda. Es una patología grave. La paciente refiere un sangrado habitualmente importante acompañado de dolor intenso en cuchillada. Dice, el sangrado suele ser más oscuro que en la DPP. Entonces, aquí se está desprendiendo la placenta. Asintomática, se observa un coágulo en el lado materno de la placenta. Hay hipertensión durante el parto. Leve, hemorragia leve, madre estable, riesgo de sufrimiento fetal. Moderada, hemorragia importante, afectación materna, sufrimiento fetal, hipertonía uterina, grave, síndrome de Cuvelier, gran hemorragia, shock uterino leñoso y muerte fetal. ¿Qué debemos hacer? Traslado urgente a un hospital, aviso al centro receptor, ponerle en dibujito lateral izquierdo, incluso Trendelenburg, administrar oxígeno, constatear, bueno, no sé qué quiso decir acá, una buena vía venosa y nada por vía oral ante la posibilidad de que pueda entrar a la sala de operaciones. Igual, yo no he visto un desprendimiento prematuro de placenta o un abruptio placentae en toda mi vida de médico. No sé si habrá habido, ni siquiera de interno. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver. He visto sí hemorragias subcoriales, que es lo más frecuente, es lo que te pone por dolor. La gestante viene que se ha golpeado, te pone hemorragia subcorial mínima. Eso es manejo conservador, ¿no? Pero una paciente con desprendimiento no he visto. Bueno, no estamos en el área tampoco, ¿no? Debe haber, de verdad no sé. No sé si su internado han visto o en el Serug han visto ustedes un poco. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es atribuible a la preeclampsia grave? Entonces, ¿cuál de las complicaciones no es atribuible a la preeclampsia grave? Edema agudo de pulmón, ¿no? Se presenta por el aumento del retorno venoso. Embolia pulmonar. El embolismo pulmonar no es una complicación, o sea, no es una condición para que la eclampsia sea grave. Puede ir asociada al TEP, al HELP, perdón, por la distribución de trombos no solamente hacia pulmón, sino cerebro, y como en este caso esta señora, ¿no? Hacia la mesentérica superior, generando isquemia mesentérica. Ruptura hepática puede estar presente en una preeclampsia grave. ¿Por qué? Porque se presenta un HELP.
Desprendimiento prematuro de placenta o abruptio placentae, también. El denominado síndrome HELP, que va acompañado de ruptura hepática. ¿Qué es lo que no se puede presentar? Es un embolismo pulmonar en estos pacientes. Gestante adolescente de 26 semanas de amenorrea que es traída de emergencias por sus familiares porque desde hace 5 días presenta malestar general, astenia, náuseas, cefalea, edemas y ligero dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Entonces recuerden que la cefalea va acompañada, generalmente produce una lesión a nivel de la mácula. Estos pacientes pueden tener edema de papila también, ¿no? Y generalmente una referencia es la presencia de las lucecitas, ¿no? Los destellos, las fotodesopsias, ¿no? que debe presentar esta paciente para confirmar el diagnóstico o la sospecha. En la analítica practicada presenta hemoglobina de 8, anemia, probablemente por hemólisis, bilirrubinas de 1.4, está elevada, DHL 670 también, y el cociente ASAT en 182, plaquetas de 80.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Embolismo de líquido amniótico, no. Muerte fetal, no dice nada en cuanto a la viabilidad fetal. Desprendimiento prematuro de placenta, no tendría por qué haber, bueno, hemoglobina baja sí, pero elevación de las bilirrubinas no, ni plaquetopenia, ¿no? Hizo inmunización contra transfusión feto-materna, no. Preeclampsia severa, entonces es una preeclampsia que está asociada a un síndrome HELP, por eso es una preeclampsia severa. Entonces, a las 26 semanas, esta paciente con HELP, ¿no? Se dice que si es que se presenta dentro del primer trimestre, primero salvar la vida de la madre. Entonces se sacrifica el producto y se maneja el cuadro. Entre el segundo trimestre, ¿no? Existe una duda, si podemos manejar al paciente y llevarlo a una gestación de término lo más posible, si no terminar la gestación, prefiriendo la vida de la madre. Y en el tercer trimestre, dependiendo de las condiciones, ¿no? Si ya las lesiones son severas, tenemos que salvar al producto y ver cómo responde la madre al tratamiento, ¿no? Preeclampsia severa, entonces, debido a que esta paciente está haciendo un síndrome HELP. Indique lo incorrecto en el caso de la gestante traumatizada. Cuando una gestante es sometida a un trauma externo, entonces tenemos que condicionar o tenemos que ver un factor importante. Primero es la edad gestacional. Recuerden que el útero en el primer trimestre, incluso en el segundo, el útero está protegido por la cavidad pélvica. Así que estas lesiones en el primer trimestre generalmente van a ir asociadas con una mortalidad materna. Y generalmente estas lesiones o los politraumatismos en gestantes, que es la segunda causa de mortalidad fuera de las patologías que hemos hablado, van a estar asociados sobre todo a accidentes de tránsito o accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, estas pacientes en el primer trimestre generalmente la vida de la madre es la que corre en peligro, no así la del producto porque está protegido. En cambio, en el tercer trimestre sucede lo contrario. Es el producto, con el útero grávido, el que posiblemente vaya a proteger de algunas lesiones abdominales severas a la madre, ¿no? Entonces, el manejo en el tercer trimestre, indirectamente, como sucede, como lo contrario en la preeclampsia, va encaminada a salvar la vida de la madre más que el producto, porque generalmente es el producto el que sufre en una lesión en la tercera semana de gestación. Recuerden también que es importante determinar si una gestante, una mujer en edad fértil, está gestando o no, porque finalmente los bomberos nos llevan a una mujer accidentada a la emergencia y no sabemos si está gestando o no. Entonces, dentro del protocolo de evaluación de una politraumatizada en mujeres en edad fértil como examen laboratorial, recuerden que tienen que pedirle su beta-HCG, ¿no? Ante la sospecha. Toda mujer en edad fértil debería tener politraumatizada, debería llegar o debería tener su beta-HCG para descartar gestación y obviamente manejar de manera no diferente, pero tener más cautela con esta paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que un politraumatizado, ¿no?
el A, B, C, D, E, F, igual, todas las evaluaciones que tenemos que hacer, tenemos que aplicarlas en esta paciente, ¿no? La presencia de hemorragia activa, en presencia de hemorragia activa, la embarazada mantiene los signos vitales por tiempos más prolongados respecto a mujeres no embarazadas, sí. ¿Por qué? Porque la volemia de la mujer gestante es mayor a la mujer normal. Entonces, pérdidas del 15 o el, perdón, pérdidas del 20 o el 25% de volumen, estamos hablando de 1500 a 2000, probablemente no generen variaciones hemodinámicas en la paciente, como sí lo haría en una no gestante, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. La paciente puede estar perdiendo sangre, pero no manifestarse dentro de su hemodinamia. Es una paciente que puede perder y no estar taquicárdica, por ejemplo, no tener oliguria. Entonces, tener siempre en cuenta esto, ¿no? Puede pasar de forma brusca a una situación grave de shock sin prodromos previos. Puede suceder. Los pacientes pueden, como les decía, ¿no? Generalmente esos pacientes no demuestran su real hemodinamia, manifestándola ya sea con respuestas inmediatas como la taquicardia. Y de forma súbita estos pacientes pueden hacer shock, ¿no? Entonces debemos de prever este parámetro sobre todo cuando estamos en C. Para salvar al feto primero debemos de salvar a la madre, ¿sí? Pues, si recuperamos a la madre probablemente el feto o el producto va a mejorar o va a sobrevivir, ¿no? El shock hipovolémico es la causa más frecuente de mortalidad inmediata, ¿sí? Sobre todo asociados a traumas abdominales, ¿no? El uso de inotrópicos en la gestante mejora el flujo sanguíneo fetal, negativo, ¿no es cierto? El uso de inotrópicos idealmente se aplica para pacientes con shock séptico. Cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado que viene con un cuadro de shock hipovolémico, el tratamiento que se debe dar es reposición de volumen y manejo de lo que está generando la hipovolemia, una ruptura hepática, una lesión de vaso, yo qué sé. Y el shock desaparece, ¿no? Lo contrario sucede con un shock séptico. En el shock séptico, lo primero que tenemos que hacer es manejar volumen. Damos volumen y si revierte el shock, es una sepsis severa y doy manejo antibiótico. Si no revierte, estoy hablando de un shock séptico establecido y tengo que manejar a mi paciente con inotrópicos vasoactivos, ¿no? Otro parámetro, la PVC, les digo que les va a dar mejor resultado. PVC mayor a 8, falla de bomba, entonces tengo que dar inotrópicos, noradrenalina, dopamina o dobutamina, adrenalina en el caso de no tener noradrenalina en las gestantes. Y cuando la PVC está por debajo de 8, significa que hay mucho volumen, perdón, hay poco volumen y sí tengo que darle más volumen más bien a la paciente. Entonces puedo usar cristaloides o gelatinas o coloides, ¿no es cierto? Como el Emacel o algunas poligelinas que existen en el mercado. Porque si mi presión está baja y yo le doy, mi volumen está bajo y le doy inotrópicos, voy a llevar inmediatamente a falla cardíaca a mi paciente, ¿no? Y si mi presión venosa central está muy alta y le sigo dando volumen, ¿qué voy a hacer? Voy a congestionar a mi paciente y le voy a generar una insuficiencia respiratoria. Entonces el mejor parámetro definitivamente, tanto para la mujer gestante como para la no, va a ser la PVC, que nos va a orientar más así, este paciente está haciendo un shock de tipo hipovolémico o séptico. Obviamente un paciente politraumatizado no va a ser un shock séptico de manera inmediata, pero ahí sí tenemos que pensar en que este shock es hipovolémico hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Muy bien, ¿el uso de inotrópicos en gestante mejora el flujo sanguíneo fetal? No. Tampoco los inotrópicos tampoco generan una alteración en el flujo sanguíneo fetal cuando se utiliza en pacientes con shock séptico. Por eso que se pueden utilizar, ¿no? Sobre las quemaduras en mujeres embarazadas, indique lo incorrecto. Entonces, ¿la adecuada hidratación en las primeras 24 horas posteriores al accidente mejora el pronóstico? Sí. De igual manera que un paciente quemado debemos de aplicar la famosa regla de Parla, ¿no es cierto? Damos 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada contando del 20% para arriba. Perdón, las quemaduras de segundo grado, solamente las quemaduras de segundo grado.
Estadísticamente, cuando se queman las mujeres embarazadas, se afecta principalmente el abdomen y las mamas, ¿no? Porque tiene mayor superficie de contacto. La mujer embarazada tiene mayor superficie de contacto al tener, al estar gestando, ¿no? El útero grávido. Las quemaduras de más de 50% en el primero y segundo trimestre del embarazo se acompañan de muerte fetal. Una quemadura mayor al 50% va a generar lo que se llama la retracción, ¿no? A nivel del tejido. Y esto puede acompañarse tanto de sepsis, y esto genera mortalidad fetal alta. De por sí, las quemaduras por encima del 50% ya se consideran como grandes quemados y la mortalidad de ellos ya es muy alta, ¿no? Las mujeres obesas tienen mejor pronóstico ya que cuentan con mayor tejido celular subcutáneo. Lo contrario, ¿no es cierto? Tienen peor pronóstico porque van a generar mayores complicaciones y mayor incluso pérdida de líquido, ¿no? En quemaduras menores al 20%, la madre y el producto sobreviven habitualmente, llegando el embarazo a término sin complicaciones, dependiendo de la localización también de la lesión, ¿no? Generalmente 20% probablemente solo abarque extremidades tanto superiores como inferiores, porque recuerden, abdomen ya es 18, entonces, y tiene que ser de segundo grado, recuerden. Entonces una quemadura por agua hervida, por ejemplo, va a generar una quemadura superficial de segundo grado, pero que puede ser limitada, ¿no? Un poco probable que llegue al 20%. Si se trata de abdomen, ya sería 18, tendría que tener otra superficie corporal quemada para tener mayor a 20. Entonces, en quemaduras menores de 20, la madre del producto sobrevive habitualmente, llegando el embarazo a término sin complicaciones. Probablemente sean extremidades las afectadas. Una gestante de 32 semanas por fecha de última menstruación acude a la emergencia luego de sufrir mordedura por CAM. El dueño del perro no recuerda si el animal fue vacunado o no. El examen se evidencia atricción superficial de tejidos blandos, sin sangrado activo en zona posterior de la pierna derecha. ¿Qué medida no está indicada? ¿Qué es lo que no debemos hacer con esta gestante? ¿Lavaba la herida con agua y jabón? Sí, tenemos que lavar, ¿cierto? Tenemos que lavarla. Amoxicilina y clavulánico por 7 días. Toda mordedura por animal se considera contaminada, es una herida sucia, entonces sí tenemos que tener cobertura antibiótica. Paracetamol condicionado al dolor, el acetaminofén se puede utilizar durante la gestación, así que no hay ninguna contraindicación. Vacunación inmediata más inmunoglobulina antirrábica, contraindicado, ¿cierto? No debemos vacunar a esta gestante. Observación del perro agresor, sí se debe observar, ¿no? Pero no se vacuna a las gestantes, ¿no? ¿Y qué pasa con el tétanos? Una paciente, una gestante que viene con una herida por un metal o un clavo, ¿qué hacemos? ¿Le vacunamos o no? Teóricamente estas gestantes ya vienen con su cartilla de vacunación. Recuerden que la profilaxis para el tétano se hace como medida preventiva en las mujeres en edad fértil, ¿no? Se espera que las gestantes ya lleguen con la protección de por vida, y si no, se inicia el esquema de vacunación en el primer trimestre de la gestación. Entonces no necesitamos vacunar o poner antitoxina tetánica a las gestantes, tampoco a los niños antes de los 8 años, ¿no? O 10 años algunos dicen, porque las vacunas, la DPT, te da una protección de hasta 10 años en los niños, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Vacunación antirrábica, pues, en esta paciente. ¿En qué posición debe colocarse una embarazada con traumatismo abdominal no penetrante para evitar el shock hipovolémico? ¿Decúbito supino? No, pues no. Ante decúbito lateral izquierdo, sí, ¿cierto? Esa es la posición en la que debe estar la paciente ante un traumatismo abdominal para evitar el shock hipovolémico, para evitar la disminución de retorno venoso. Y si tiene un traumatismo, es no penetrante, ¿no? Igual, y si es penetrante, sala de operaciones inmediatamente. Recomendaciones en el trauma abdominal en gestantes: posición de decúbito lateral izquierdo. Si no se puede rotar, elevar la pierna derecha para que el útero se desplace hacia el lado izquierdo. Se puede desplazar el útero manualmente hacia el lado izquierdo del paciente
Estas maniobras reducen la compresión del útero sobre la vena cava, aumenta el retorno venoso al corazón y mejora el gasto cardíaco. No solamente las traumatizadas, idealmente hacer que la gestante descanse del lado izquierdo, ¿no? Más cuando estén en sala de operaciones.